Muy buenas familia y bienvenidos seáis a otro nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a hablar sobre el thin content, que la traducción en español es contenido delgado o, mejor dicho, contenido de poco valor. Dentro del concepto de thin content podemos distinguir diferentes ejemplos de esto. Podría ser las páginas que tú tengas en tu sitio que no tengan contenido, que no tengan texto, no tengan imágenes, no tengan nada. Eso sería thin content. Aunque también depende, ahora hablaremos por qué. También pueden ser consideradas thin content aquellas páginas, aquellos contenidos que sean copiados, duplicados de otros sitios web, por ejemplo. Incluso de tu propio sitio, si has copiado 2 veces lo mismo, se ha hecho 2 URLs iguales, ¿de acuerdo? A nivel de contenido. Y luego también está el contenido que aporta poca información, poco valor al usuario. O sea, esa información que tú aportas ahí realmente no tiene un valor para el usuario que Google considere, porque al final tiene un índice de millones de resultados y dice este contenido no aporta nada nuevo. Entonces eso también podría ser considerado thin content. Mucho cuidado, porque viendo estos 3 ejemplos que os he puesto de thin content, por ejemplo, si tú buscas qué es la hora, hay páginas web rankeando mostrándote solo la hora que es. Eso no significa que sea thin content. Eso significa que al final este contenido es el valor que tiene, ¿no? O sea, lo digo porque se dice por ahí que mínimo para que un contenido no sea considerado thin content tiene que tener 300 palabras, tiene que tener 500, tiene que tener 700 palabras. He escuchado de todo durante estos años y no coincido, porque al final se trata de resolver intenciones de búsqueda. Cuanto mejor resuelta, cuanto mejor el contenido para resolver esa intención de búsqueda, mejor vas a posicionar, sea más corto o más largo. Eso no. Lo mismo que tú explicas algo que usas 2 párrafos, lo puedes explicar muchas veces en uno. Y no por eso vas a posicionar peor. Si la información está y punto. Y esto sería lo que tienes que entender del thin content, y deberías de tener cuidado, porque al final estas URLs que contienen thin content son consideradas thin content por Google, afectan a tu posicionamiento negativamente. Por tanto, yo las quitaría. Si es que realmente no tienen ni siquiera búsquedas, por ejemplo, o lo que sea, las quitaría. Y si incluso, por ejemplo, las puedo mejorar, las mejoraría. O incluso si tengo un contenido por otro lado que está mejor trabajado y que ese contenido que es considerado thin content lo puedo aprovechar para mejorar el posicionamiento de este otro contenido, podría coger de esa URL, pongamos que tenemos 2 URL, URL1 es la que mejor trabajada está, y luego la URL2 es la que tenemos contenido considerado thin content, pero que en la URL1 podría mejorar ese contenido. Podríamos coger eso y redireccionárnoslo con una 301, una redirección a este contenido, si es que realmente sirve. Si no, se desindexa o se mejora o lo que sea. Así que esto es lo que debes de saber sobre el thin content. Si has llegado a este punto del vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal. Me gustaría que le dieras un buen like, y también puedes seguirme en Twitter. Aquí vamos a hablar sobre Python, vamos a hablar sobre SEO, vamos a hablar sobre inteligencia artificial, scrapping. De hecho, ya hay unos cuantos vídeos que te pueden interesar para tu día a día como SEO. Por ello, te recomiendo que te suscribas a este canal, y sin más que decir, nos vemos en la próxima.